ya estando en el tema número 5, bueno, ya lo han terminado, ya lo saben bien, que corresponde justamente al tema de farmacotecnia, ¿ya? Entonces, farmacotecnia, para comprender farmacotecnia ya tienen que haber comprendido perfectamente lo que son las generalidades de farmacología, farmacodinamia y especialmente farmacocinética y toxicidad de los fármacos. Con esos dos temas está bien conectado ese tema de farmacotecnia. Si se recuerdan en el anterior tema de toxicidad, ese tema estaba muy conectado, muy ligado lo que es a la farmacocinética, ¿ya? Pero en este caso este tema está relacionado a los dos últimos temas, al 4, al 3 y al 4, ¿ya? Bueno, entonces vamos a comenzar lo que son con las respectivas definiciones. Y bueno, una definición como tal, ¿no? ¿Qué es la farmacotecnia? Y la farmacotecnia llega a ser una rama de la farmacología que estudia las diversas manipulaciones a las que se deben someter o someterse las materias primas, o sea, los componentes activos e inactivos de los medicamentos. Ahorita vamos a aclarar qué son esos componentes activos e inactivos, para darles formas adecuadas, ¿ya? Ahora, su definición etimológicamente de farmacotecnia es fármaco, que viene del griego pharmakon, que significa medicamento, y tecnia, que viene también del griego tecne, que significa arte. Ahora, por ejemplo, para los farmacéuticos, estas preparaciones medicamentosas, para ellos es un arte, ¿no? Con el cual fabrican y todo lo demás. Y eso justamente varía desde un diferente punto de vista. Por ejemplo, para un pintor, justamente su pintura, sus cuadros es un arte. Para un constructor, la forma como construye su casa es un arte. Pero en cambio, por ejemplo, para los farmacéuticos, es un arte justamente todos estos preparados, ya sean cápsulas, ampollas, pastillas y entre otros, ¿no? Así. Ahora, ¿qué es un preparado farmacéutico? Y preparado farmacéutico también tiene su otro nombre que se llama forma farmacéutica. A mí, por si acaso, me gusta mucho mencionar los otros nombres de algún término. Entonces, si alguien por ahí, por ejemplo, haya estado conmigo en la asignatura de anatomía humana el año pasado, siempre a mí me ha gustado el decir los otros términos de un determinado término, ¿no? Entonces, preparado o forma farmacéutica. Y como también les había dicho el anterior, los verdecitos corresponden a lo que he encontrado justamente en otras fuentes de literatura. Ahora, ¿qué es un preparado farmacéutico? Es la disposición individualizada a la que se adaptan los fármacos o principios activos y los rellenos que son o materia farmacológica inactiva para constituir un medicamento. Otra definición también es la disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración. ¿Listo? Y después otro concepto más que va a ser la posología. Entonces, la posología simplemente se refiere a la dosificación. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, las imágenes tenemos una balanza, y, por ejemplo, unas cucharillas, y justamente la dosificación, cuando se habla en farmacología, no hablamos de kilogramos, o sea, en los medicamentos, sino más bien en los medicamentos los valores, es decir, lo que corresponde a las unidades de medida de peso, lo que utilizamos los miligramos, los gramos y los mililitros, ¿ya? Miligramos, gramos en el caso de medicamentos sólidos y mililitros en el caso de medicamentos líquidos. Ahora, se ha mencionado justamente que un preparado está formado por un fármaco o principio activo y un relleno, ¿ya? Ahora, este relleno, justamente existen dos tipos de rellenos. El relleno sólido, que en este caso se conoce como base o excipiente, y un relleno líquido que se conoce como vehículo. Ahora, este ejemplo, justamente estas dos imágenes que estoy señalando, son muy clásicas que ya he mostrado muy anteriormente. Y bueno, entonces justamente a eso se refiere. Ahora ustedes me preguntarán a qué se referirá estos datos numéricos que estoy colocando aquí. 500 miligramos, 4 miligramos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, en esta tableta o comprimido, como ustedes ya lo conocen,
toda esa tableta o comprimido no es el fármaco como tal, o sea, dentro de esa tableta se encuentra toda una serie de componentes, de elementos, y por ejemplo se encuentra, por ejemplo, el principio activo o fármaco y estos cuadraditos que representan el relleno. Y ahora también yo le he agregado justamente estos triángulos, estos pentágonos que representan otros elementos que también tiene dentro de la tableta. ¿Qué elementos contiene, por ejemplo? Ya sean correctores de sabor, conservantes, porque recuerden que todo fármaco tiene un tiempo de caducidad. Entonces tiene sus conservantes para que no, para que dure más tiempo, ¿no? En el tiempo. Y bueno, entonces 500 miligramos no es lo que representa como tal el fármaco o principio activo. Solamente 500 miligramos representa al medicamento. Entonces hay una diferencia ahí. No es lo mismo fármaco que medicamento. El fármaco, también conocido como principio activo, es lo que se conoce químicamente, mientras que medicamento es la elaboración, es la forma medicamentosa que se le ha dado al fármaco. Así, o sea, se ve incluido justamente en un medicamento. Entonces, en un medicamento está un fármaco o principio activo, ¿ya? Entonces, y justamente ese fármaco principio activo no corresponde a 500 miligramos, o en el caso de una ampolla de 4 miligramos no representa eso. Entonces, sería averiguar justamente cuánta cantidad en realidad tiene ese de fármaco o principio activo, porque 500 miligramos solamente representa toda la tableta, así o todo el comprimido. Y en los 4 ml, por ejemplo, de una ampolla, representa todo ese líquido que tiene la ampolla, pero el principio activo solamente son unas cuantas partículas nada más de principio activo. Así. Y bueno, ahora tenemos lo que son los preparados o formas farmacéuticas. Entonces, de estos preparados tenemos 4 tipos, ¿no? Sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, ustedes aquí me van a ayudar con las imágenes que están viendo, qué es lo que están observando. Entonces, aquí yo, por ejemplo, en estas imágenes, los que vamos a ver desde aquí para adelante, he colocado los preparados más importantes, los que más van a ver. No he puesto toda una gama de imágenes, sino las más importantes. Entonces, aquí por ejemplo, en la primera imagen, ¿qué preparado estamos viendo? Entonces eso corresponde lo que son un preparado sólido por. Luego el siguiente tenemos lo que son los preparados sólidos cápsulas. Luego tenemos lo que son los preparados sólidos tabletas o comprimidos, ¿no? Entonces, de los sólidos, por ejemplo, estos tres, bueno, más que todo lo que son las tabletas y las cápsulas son lo que más vamos a ver en nuestra vida diaria, ¿ya? Ahora, siguiente tenemos aquí, vamos a tener a las pastillas, luego tenemos supositorios y finalmente ¿ya? Entonces hay otras formas más que también vamos a ver, lo que son las pastillas, los supositorios y finalmente los óvulos, ¿no? Entonces en su libro, en esta parte de las pastillas, supositorios y óvulos, les da una clasificación, ¿no? O sea, le coloca como preparados sólidos de liberación lenta. Entonces, eso es importante cuando menciona de liberación lenta, de liberación rápida. Entonces, por ejemplo, cuando menciona esto de liberación lenta, significa que el fármaco se está desintegrando de manera lenta. Por ejemplo, un supositorio que se coloca a nivel rectal, en un determinado tiempo se desintegra, ¿no? Entonces, en un tiempo lento lo llaman, ¿no? En un tiempo prolongado. Mientras que estos otros preparados sólidos, que lo hacen dentro del tracto gastrointestinal, tienen un tiempo de liberación un poco más rápido, ¿no? Si vale el término, así.
Y bueno, aquí tenemos ya todo un conjunto de lo que hemos ya mencionado. Ahora, y esto ya es justamente muy clásico, ya esto desde el tema de farmacocinética, desde toxicidad, y aquí nuevamente les vuelvo a colocar, y alguien se acordará por qué estoy colocando a qué me refería con esta imagen. Ya, entonces, con esta imagen y más específicamente con esta imagen donde ven lo que es el relleno, el principio activo, con todos sus elementos, y como les mencioné, expliqué como ya esta es la tercera vez que les voy a explicar, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refería? Justamente cuando se obtiene lo que son las tabletas o comprimidos, lo aconsejable es que no, o está contraindicado, mejor dicho, está contraindicado el no justamente partir las tabletas en porciones, ya sea en una mitad, en tres mitades, en cuatro mitades. Por ejemplo, digamos, aquí vamos a tener, a ver, no, entonces, digamos que conseguimos una tableta de 1 gramo, ¿ya? Entonces, digamos, en la farmacia solo hemos encontrado esa tableta, pero el médico nos ha recetado solamente una tableta de 500 miligramos. Entonces, a veces por lógica pensamos que esa tableta, si le partimos a la mitad, significa que 500 tienen un lado y 500 tienen otro. Eso solamente es algo falso. Entonces, ¿por qué es falso? Porque justamente la distribución de ese principio activo no es equitativo. Ya, entonces, por ejemplo, a este lado, en esta mitad, digamos, ya hemos hecho una partición, en esta mitad inferior solo tiene 3 partículas del fármaco, pero en la mitad superior tiene como 5 o 6 partículas de fármaco, o sea, es una distribución desigual, ¿no? Entonces, no es que divides y tienes 500, 500, no. Entonces, de ahí, por eso, justamente, nuevamente les recalco por qué no se debe o no deben recomendar ni ustedes mismos realizar este acto, ¿ya? Justamente partir una tableta o un comprimido, por ejemplo. Entonces, por eso, desde ahora ya voy a colocar esto más y van a decir que esto está totalmente prohibido, ¿ya? Porque a veces esa práctica como que se acostumbra y hay que eliminar esa práctica, ¿ya? Bueno, entonces ahora tenemos al siguiente preparado, que son los semisólidos. De los semisólidos, los más importantes a mencionar justamente va a ser, a recordar, primeramente lo que son las pomadas, luego los geles, y geles por si acaso en su libro no les menciona. Y finalmente tenemos lo que son a los emplastos. Ahora, esto quisiera que justamente ustedes, si es que quisieran, ¿no?, averiguar si es que significa lo mismo emplastos que parches. ¿Ya? Entonces, eso tenemos de los semisólidos. Luego tenemos a los líquidos. ¿Cuáles son los más importantes dentro de los líquidos? Vamos a tener lo que son los inyectables. Luego vamos a tener los jarabes y finalmente lo que son los colirios, ¿no? Entonces, 4 formas medicamentosas más importantes a recordar dentro de los líquidos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en los jarabes, más que todo, va a ser, lo van a usar mucho cuando ya llegan a atender lo que son pacientes niños, ¿ya? Entonces, ahí. Y los colirios, bueno, ya tiene que ver mucho que ver con lo que son con los medicamentos que se aplican en el ojo. Bueno, luego tenemos a los gaseosos. De los gaseosos se menciona justamente a los inhalantes, al spray, a los aerosoles, ¿no? Entonces, unos ejemplos nada más aquí. Y yo coloco, por ejemplo, este ejemplo de este medicamento, el Iliadin. Si es que alguien, tal vez alguien por ahí ha tenido lo que es alguna rinitis alérgica,
les recomiendo justamente este medicamento, ¿ya? Pero que es una forma medicamentosa en forma de spray, ¿ya? Listo, porque justamente yo lo he usado mucho y por eso les recomiendo. Y bueno, entonces, la producción de las múltiples formas farmacéuticas tiene los siguientes propósitos. Esto también no está en su libro. ¿Cuáles son los propósitos? Justamente van a ser garantizar el uso racional de los principios activos, adaptándolos a la vía de administración adecuada. Asegurar los niveles plasmáticos adecuados, eso se refiere a la concentración de la dosis. Después, favorecer la conservación de los principios activos y además protegerles contra factores de alteración y finalmente enmascarar o corregir las características de los fármacos como los sabores desagradables, ¿ya? Entonces, esto de, por ejemplo, enmascarar o corregir las características como los sabores desagradables, ya les había mencionado, por ejemplo, cuando les coloqué este ejemplo de aquí, ¿no? Donde toda esta serie de elementos que tiene dentro de un fármaco, dentro de un medicamento, perdón, todos esos elementos, todos esos compuestos que tiene son saborizantes, son conservantes y entre otros. Luego tenemos ahora lo que son las vías de administración. Entonces, ya estos ya es muy conocido, vías de administración se han llevado desde farmacocinética. Y entonces, teníamos dos, entonces la enteral y la parenteral. ¿Y cómo también se denominaba la vía de administración enteral? Ya entonces la enteral o mediata y la parenteral o inmediata. Eso ya hemos recalcado por qué se llaman así como tal, porque todo tiene un justificativo de por qué se llama como tal, y eso ya lo dije. Entonces, bueno, entonces tenemos estos ejemplos y estos otros ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo acordarme mejor? Enteral, yo me sé recordar porque justamente vienen enteritos los medicamentos. Así nos ven, enterito, las cápsulas enteritos, las tabletas enteritas, los supositorios enteritos, ¿no? Y lo en parenteral ya hace más referencia a lo que son a las inyecciones. Y aquí, por ejemplo, ahora tenemos nuevamente estas vías de administración, la enteral y la parenteral, y vamos a ver que tienen un único efecto, que es a nivel sistémico. Y cuando se refiere a sistémico, que actúa en todo nuestro organismo, en todo el cuerpo. Entonces, estos son los ejemplos, ¿no? La enteral, oral, sublingual, rectal. En la parenteral, lo más importante, intravenosa, intramuscular, subcutánea. ¿Listo? Ahora, en la vía de administración parenteral, solamente tiene efecto local, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos que pertenecen aquí? Por ejemplo, las que conocemos mucho, la intraocular, la intravaginal, tópica, ¿y a qué se refiere justamente como un efecto local? Es decir, que ese efecto solamente va a ser su efecto en el lugar donde se está aplicando el medicamento. Así. Bueno, entonces aquí por ejemplo, y estas vías de administración tenían que ver mucho con lo que es con la concentración del fármaco, en qué tiempo el fármaco hacía su efecto, o sea, se concentraba y en cuánto tiempo duraba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la intravenosa su concentración era inmediata, ¿no? Y su efecto también era inmediato, pero al mismo tiempo su efecto terminaba rápidamente, ¿no? Entonces, por otro lado, la intramuscular tarda un determinado tiempo, pero no tiene una concentración al 100% como la intravenosa. Pero lo importante es que, si bien tarda un poco, pero su tiempo que dura es un poquito más prolongado, ¿no? Después la subcutánea y la oral, por ejemplo, es que es lo más utilizado por nosotros, como ven, tarda igualmente un determinado tiempo hasta concentrarse, pero no tiene toda una concentración al 100% y tarda también al mismo tiempo en eliminarse, ¿ya? Entonces, esos puntos hay que tomar en cuenta. Ahora, y bueno, entonces esto ya ha sido muy detallado en su momento, entonces no me voy a detener demasiado. Pero aquí es donde me gusta más. Y miren, parece la misma imagen, pero no es lo mismo. Entonces,
En la intravenosa nuevamente tenemos la concentración al 100%, en la solución oral de la misma manera tarda, pero llega a un determinado punto, las cápsulas lo propio y los comprimidos lo propio. Entonces, aquí por ejemplo, miren, si se dan cuenta, estamos hablando ya de formas o preparados farmacéuticos, pero que aquí nos está relacionando con lo que es la cantidad de concentración y el tiempo en que tarda en concentrarse y el tiempo en que es eliminado justamente, ¿no? Entonces los comprimidos tienen como que tienen más o menos, si vale el término, un tiempo de concentración moderado, ¿ya? Entonces, y es justamente lo que más nosotros utilizamos. Pero ustedes me preguntarán, a ver, por si acaso, ¿no? ¿Y por qué la intramuscular, la subcutánea, la oral, no llega como la intravenosa hasta el 100%? O sea, ¿por qué estas curvas no llegan hasta aquí arriba, así tal como está llegando la intravenosa? Y es justamente cuando se habla de farmacocinética, ¿no? De lo que es el fenómeno del primer paso y así, ¿no? Entonces, explicar más a detalle esa parte no es parte de este tema, pero ya les he hecho un recuerdo de a qué se refería justamente eso. Ahora, bueno, luego tenemos, esos son por si acaso lo que hemos visto, la vía enteral, la vía parenteral, son dos grandes grupos, pero dentro de esos dos grandes grupos existen a su vez, o sea, se clasifican o se subclasifican en 12 vías de administración aproximadamente. Entonces, todo esto, por ejemplo, como pueden ver en las imágenes, y, y es aquí justamente donde la aplicación de anestésico local, o sea, lo que nosotros aplicamos en la cavidad oral, también corresponde a una vía de administración, que llega a ser una vía de administración parenteral. Pero, ¿cuál sería su nombre correcto, como deberíamos llamarlo? Y es aquí donde justamente yo le había colocado, bueno, para mí justamente, haciendo un razonamiento, era vía, ¿cómo es? Intra perinerviosa. Así, entonces, la vía intraperinerviosa. Entonces, vía intra, o sea, intra en el interior, peri alrededor del nervio, porque justamente la anestesia colocamos alrededor del nervio. De tal manera, es por eso de que yo justamente me he puesto a pensar y darle ese nombre a la aplicación del anestésico que aplicamos. Y bueno, esto justamente es un cuadro que les recomiendo que le saquen una captura, porque esto te lo resume de una manera muy, pero muy didáctica, ¿ya? Entonces, de manera general, entonces, nuevamente tenemos la clasificación de las vías de administración en dos, y ¿qué es lo más importante entonces para recordar finalmente? Que los que corresponden a enterales o mediatas tienen que ver con aquellos fármacos que se administran a nivel de tracto gastrointestinal, o sea, tiene que ver con el tracto gastrointestinal, mientras que las parenterales van a corresponder a aquellas vías de administración, pero que no correspondan o que no se administren en el tracto gastrointestinal. Por eso he colocado ajeno al tracto gastrointestinal. ¿Listo? Entonces, y ahí ya se menciona lo que son las otras divisiones, ¿no? Ahora, esta clasificación difiere, ¿no? Como en el libro justamente les menciona. Entonces, de ahí. Pero para mí personalmente me parece más didáctica, o sea, un poco mejor explicada este mapa conceptual de la división de lo que son las 10 administraciones en relación a su vida. Y bueno, entonces ahora tenemos a la administración digestiva. En aquí vamos a tener varias, ¿no? Por ejemplo, la vía sublingual, o es otro nombre que llega a ser la vía oral sin deglución, ¿ya? Porque hay otra, la que es la vía oral con deglución, ¿no? O sea, la que tragamos justamente. Pero de esta, ¿cuáles son sus ventajas? Tiene las ventajas de que tiene una acción rápida y es justamente muy comparable a la vía intravenosa. Además, que evita lo que es el fenómeno del primer paso. Mucho ojo ahí. ¿Y cuáles son sus desventajas? Pues que solamente está limitado por un número determinado de medicamentos, ¿no? Entonces ustedes recordarán por anatomía que lo que es en el piso de la cavidad oral, o sea, a nivel sublingual, o sea, debajo de la lengua, existen una serie de vasos sanguíneos, ¿no? Vasos, arterias, venas,
Entonces, por donde justamente el fármaco lo administras ahí, se absorbe e inmediatamente pasa al torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, eso de pasar al torrente sanguíneo, las absorciones, ya se ha explicado de lo que es en farmacocinética, pero aquí, como por ejemplo, ya está, aquí directamente yo les menciono que pasa a la circulación sanguínea, y como ya pasó directamente a la circulación sanguínea, su absorción está dada inmediatamente y bueno, pues ya también su efecto va a ser más rápido. ¿Ya? Por eso es que aquí las ventajas, acción rápida, que es comparable a la vía intravenosa. Todos los fármacos que se administran directamente a la vía intravenosa, a la circulación sanguínea, o que estén cercanos a esta a mucosas donde se pueda absorber el fármaco, justamente van a tener esa capacidad de absorberse y tener una acción rápida. Luego tenemos a la vía oral con deglución. Su ventaja es que es más útil para tratamientos crónicos, o sea, hemos dicho que crónico significa lo que es a largo tiempo, no a largo plazo, ¿ya? Entonces, pero aquí es lo más importante, ¿cuál es su desventaja? Y su desventaja justamente llega a ser el fenómeno del primer paso, ¿no? O sus otros nombres también es fenómeno o efecto o metabolismo del primer paso, ¿ya? Ahorita voy a explicar por qué tiene tanta importancia esto, o sea, por qué colocan en mayúsculas. Ahora, ¿cuál es la contraindicación? Contraindicaciones, por ejemplo, no en personas inconscientes, no en la irritación gástrica y tampoco no en las alteraciones gastrointestinales. Por ejemplo, de las alteraciones gastrointestinales tenemos lo que es la diarrea. Cuando existe la diarrea, los movimientos peristálticos de nuestros intestinos se están moviendo rápidamente. Cuando el fármaco ingresa, el medicamento ingresa, pues se elimina rápidamente, no logra absorberse. Por eso dice, no, por eso está contraindicado, ¿no? No en alteraciones gastrointestinales. La otra, por ejemplo, no en la irritación gástrica. Ahí, por ejemplo, cuando menciona la irritación gástrica se refiere al pH que llega a tener ciertos fármacos. Hay fármacos que justamente son ácidos y bueno, lo que pasa es que cuando el estómago está irritado y le administras lo que es un medicamento ácido, al mismo tiempo le vas a generar, pues le podrías generar al paciente lo que es una úlcera gástrica con posterior hemorragia o sangrado. Luego, ahora, lo que correspondía a las desventajas, ¿no? ¿Por qué es una desventaja y por qué está entre mayúsculas esta desventaja de la deglución? Y tiene que ver justamente con esta imagen que les he mostrado. Miren, por ejemplo, entonces, a ver, como ya hemos llevado farmacocinética, ¿para qué servía lo que es el fenómeno del el metabolismo? Primeramente veremos. ¿Para qué servía el metabolismo o biotransformación de los medicamentos? ¿Alguien podría responderme? Ya ver, entonces primero acuérdense qué significaba lo que es estas abreviaturas, ¿no? Este término, LATME. ¿Alguien podría decirme qué significaba LATME? Ya, entonces LATME era justamente un resumen, una síntesis de lo que era toda la farmacocinética, ¿no? L, liberación, A, absorción, D, distribución, M, metabolismo o biotransformación y la E, excreción o eliminación. Entonces, el metabolismo o biotransformación, ¿para qué sirve? Para que el medicamento, el fármaco, pueda ser eliminado. ¿Listo? ¿Y dónde se producía el metabolismo? En el hígado. Ahora, cuando se habla del fenómeno del primer paso, ese fenómeno se da
en el hígado. Igualmente, o sea, es el metabolismo del primer paso. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que ese medicamento cuando, a ver, ¿dónde está una imagen? Aquí, está bien. Aquí. Entonces, tenemos al medicamento que está ingresando, por ejemplo, una tableta, ingresa, llega hasta el estómago, y cuando pasa del estómago llega hasta lo que es hasta un segmento del intestino delgado donde se absorbe, ¿no? Porque hemos dicho que en el intestino delgado es donde se absorben los medicamentos que se administran por vía enteral. Ahora, pero aquí justamente al ladito del intestino está este órgano, el hígado, y en el hígado, como dije, se produce lo que es el metabolismo o biotransformación. Ahora, como está justamente cercano, una parte del fármaco que se estaba absorbiendo en el intestino, una parte se va al hígado. Y cuando se va esa parte hacia el hígado, a eso se conoce como fenómeno del primer paso. Entonces, con este fenómeno del primer paso, o efecto del primer paso, ¿cuál es su efecto? Que justamente inactiva a esa parte del fármaco que ha ingresado al hígado. Entonces, como aquí les mencioné, el metabolismo biotransformación sirve para eliminar el fármaco, pero ¿cómo lo elimina? Cuando le inactiva al fármaco, ¿no? Entonces, de ahí que justamente en esta, por ejemplo, bueno, aquí está en aquí. Entonces, por eso es que justamente esta curva de la vía oral no llega hasta el 100% como por ejemplo en la intravenosa, o por lo menos ni siquiera se acerca como en la intramuscular o en la subcutánea. Entonces, ¿por qué no llega a esa máxima concentración? ¿Y por qué su concentración es tan disminuida? Porque justamente sufre el fenómeno del primer paso, porque una parte del medicamento se inactiva, es decir, no todo el fármaco o el medicamento actúa en el organismo. De esto luego tenemos lo que es la vía rectal. En la vía rectal sus ventajas van a ser la acción rápida, que es comparable igualmente con la vía sublingual, evita el fenómeno del primer paso, porque pasa directamente a la circulación sanguínea, y finalmente la absorción irregular. Cuando menciona la absorción irregular es porque justamente, bueno, a nivel del tracto digestivo, justamente a nivel del recto, llega a haber justamente toda una serie, está rodeado, ¿no?, por vasos sanguíneos, pero existen justamente vasos sanguíneos superiores, medios e inferiores. Y la cuestión es que esos diferentes vasos sanguíneos, ciertos vasos se dirigen, o sea, están conectados con el hígado. Entonces, si es que ciertos vasos están conectados con el hígado, entonces va a haber un fenómeno del primer paso. Por eso es que justamente es una absorción irregular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en aquí yo les voy a enviar directamente lo que es un video demostrativo de lo que es todo el procedimiento de esta vía rectal. Ya. Entonces, ¿por qué les estoy enviando este video demostrativo? Porque justamente nosotros no solamente atendemos pacientes que son adultos, también atendemos niños, incluso niños que están lo que es recién nacidos, o en algunos casos cuando vayamos justamente más adelante, después de quinto año, lo que es internado en provincias, es que es muy posiblemente que atendamos, o sea, que realicemos un trabajo de parto, entonces, y justamente estemos a cargo de atender a ese paciente, ¿no? Al niño y a lo que sea la madre, entonces, y justamente esta vía rectal se aplica o es muy utilizada en pacientes pediátricos, ¿no? En niños. Bueno, luego tenemos a la vía de administración a través del tracto digestivo, ¿no? Por la vía nasal. Las desventajas es que produce irritación local si la administramos o si la administración es continua y prolongada. ¿Cuál es su contraindicación? Es que no se recomienda su administración en estados patológicos como el resfrío, ¿ya? Entonces, ¿por qué menciono esta vía de administración por el tracto digestivo? Porque con nosotros no tiene nada que ver, dirán, ¿no? Porque la vía rectal ya les he indicado por qué tiene que ver con nosotros. Ahora, ¿qué tendrá que ver la vía respiratoria con nosotros? Porque solamente nosotros nos encargamos de lo que es la cavidad oral. Entonces,
Ocurre que en determinados pacientes llegamos a realizar una anestesia general, entre comillas, ¿ya? Y esa anestesia general llega a ser con el óxido nitroso. Y eso se da justamente, o se administra a pacientes que se encuentren en un estado de ansiedad muy severa, muy extrema, ¿ya? Entonces, de ahí. Aparte también nos podrían llegar lo que son pacientes asmáticos, y los pacientes asmáticos justamente utilizan, ¿no?, lo que son sus respectivos fármacos. Entonces nosotros justamente tenemos que estar preparados para esa situación, ¿ya? Pero más especialmente lo que es para el óxido nitroso. Entonces, ¿qué van a recordar? Que no debe administrarse en estados patológicos como el resfrío. Entonces les voy a enviar lo que es el link. Ya, ya. Bueno, este no le, ya, más ratito les voy a pasar. Bueno, ahora tenemos lo que es la administración por vía ocular. Ya, entonces aquí lo que se utilizan son gotas oculares, los colirios, ¿no? O sea, son suspensiones líquidas, ¿no? O sea, es un preparado en forma líquida. Entonces, estos colirios generalmente, bueno, también nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué tendrá que ver con nosotros? Entonces, existen pacientes o existen enfermedades, o por ejemplo existe un síndrome en el cual afecta justamente a las glándulas salivales, a las glándulas lagrimales, articulaciones y entre otros. Por ejemplo, ese se conoce como el síndrome de Sjögren. Ahora, ese síndrome justamente cuando digo que afecta a esas glándulas, es que al afectarlas evita que esas glándulas puedan secretar sus respectivas secreciones. Por ejemplo, en el caso de las glándulas salivales no va a haber secreción de saliva, y en el caso de las glándulas lagrimales no va a haber secreción de lágrimas. Entonces, esos pacientes que tienen justamente, bueno, como tiene esa conexión con la cavidad oral, entonces también va a tener conexión con el globo ocular. Entonces, a esos pacientes que tienen este síndrome, al no tener lo que es una lubricación, lágrimas, o sea, porque el globo ocular está lubricado por lágrimas, entonces va a sufrir lo que es una resequedad de ojo. Entonces, para ello justamente utilizan lo que son los colires, ¿no?, que son hidratantes o lubricantes oculares, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos que estar, por si acaso, ¿no?, preparados para saber colocar justamente lo que son estas gotas oftalmológicas. Y les estoy enviando la administración ocular. Listo. Ahora tenemos la administración parental, o parenteral, perdón. Entonces, esta administración parenteral, como les dije, tiene que ver con las inyecciones, ¿ya? Pero no solamente con las inyecciones, como ya hemos visto más atrás. Bueno, entonces, ¿cuáles son las precauciones a tomar en cuenta? Por ejemplo, siempre comprobar lo que es la fecha de vencimiento del medicamento. Comprobar si el medicamento es el prescrito y la dosis es la correcta y la forma de medicamentos es adecuada. Y además, asegurarse de la esterilidad del instrumental y tener mucho cuidado con los contaminantes, es decir, que todo esté limpio. En el caso de la fecha de vencimiento es también muy importante, porque cuando se administra lo que son medicamentos pasados, existe una frecuencia de que pueda generarse lo que son reacciones alérgicas, ¿ya? O en algunos casos incluso, bueno, fenómenos, lo que son efectos tóxicos y demás. Pero más importante de recordar creo que son las reacciones alérgicas, ¿ya? O las reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, como ya les había mencionado en el tema de toxicidad de los fármacos, la hipersensibilidad es muy peligrosa, porque se puede manifestar o sea, se manifiesta de diferentes maneras. En algunos pacientes se puede manifestar, digamos, en una intensidad muy baja, pero en otros pacientes se puede manifestar con una intensidad alta. Y esos pacientes que se manifiestan con una intensidad alta es demasiado peligroso, ¿ya? Entonces eso ya les justamente especifique por qué y todo lo demás.
Y bueno, entonces dentro también de esta administración parenteral, bueno, nosotros no colocamos, ¿no? Lo que son inyecciones, pero los que justamente van a tal vez hacer alguna especialidad de maxilofacial, es muy posible que lo hagan, ¿ya? Pero generalmente eso está delegado a lo que son a las enfermeras, ¿listo? Porque, bueno, en su momento ya van a comprender por qué les digo esto, de que posiblemente ustedes, o bueno, nosotros, lleguemos a aplicar lo que son las inyecciones. Pero bueno, pero más que todo, nosotros estamos relacionados con lo que es con la anestesia local, ¿no? Entonces, con las, justamente, y aquí se menciona lo que son los diferentes fármacos anestésicos locales, y justamente en estos envases que vienen es lo que se llama como ampollas. Entonces, por ejemplo, en las inyecciones, ¿no? Todos lo conocemos, ¿no? En sus envases que vienen que se conocen como ampollas, pero estos de los anestésicos locales también se conoce como ampollas, ¿ya? Ampollas o también llamados cartuchos, ya ese es otro nombre también, ampollas o cartuchos. E igualmente tienen sus fechas de vencimiento y todas las respectivas indicaciones que tiene que tener como todo fármaco. Y bueno, aquí vamos a tener lo que es la manipulación, ¿no? Entonces se menciona que, por ejemplo, las ampollas tienen sus marcas, ¿no? Donde se debe romper lo que es la ampolla para posteriormente extraer lo que es la inyección. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el procedimiento con una respectiva gasa y así. Pero eso era, bueno, antiguamente, ¿no? Actualmente ya están viniendo justamente lo que son estos rompeampollas. Miren, son como, si vale el término, aparatos ya, que ya nos permiten una mayor facilidad a la hora de romper ampollas. ¿Listo? Es lo novedoso que ya actualmente se está viendo, porque ya casi está pasando la moda lo que es pues, utilizar, o sea, manualmente, ¿no? Pero bueno, entonces ahora tenemos lo que son los diferentes tipos de inyecciones, ¿ya? Entonces tenemos las inyecciones subcutáneas, las que por ejemplo tienen que realizarse en zonas donde haya poca inervación y poca vascularización, y por ejemplo ahí están lo que es el antebra, lo que es en la cara externa del brazo, en la cara externa del muslo, ¿no? En el libro solamente les menciona ahí, pero aparte también se puede realizar inyección subcutánea, lo que es a nivel del abdomen, a nivel de la espalda, a nivel dorsal, y luego tenemos lo que es la inyección intramuscular. En la intramuscular, bueno, ahí también se mencionan diferentes indicaciones, pero ustedes siempre tienen que recordar, ¿no? Lo que se realiza, lo que son cuatro cuadrantes, y en el cuadrante super externo, super lateral, es donde se realiza la punción, y siempre recordar que a ese nivel, si es que alguna vez nos toca lo que es administrar estas inyecciones, por ejemplo, a nivel del glúteo, tener mucho cuidado de la emergencia o desde corrido de un nervio que está pasando por ahí, ¿no? Les mencioné el nervio ciático. Luego tenemos en la región deltoidea. En la región deltoidea también hay que tener, tiene sus respectivas indicaciones, pero hay que tener mucho cuidado de un nervio, que es el nervio radial, ¿no? Esos dos principalmente les mencionan, ¿no? Pero aquí también nos mencionan esta imagen a nivel del ventro glúteo y a nivel del vasto lateral, ¿ya? Luego tenemos la inyección intravenosa. En la inyección intravenosa, por ejemplo, aquí solamente nos interesa ver esta jeringa de aquí. O sea, intravenosa, o sea, que está ingresando directamente a la vena, ¿ya? Entonces, y bueno, entonces estos tres tipos de inyecciones, estas tres vías de administración subcutánea, intramuscular e intravenosa, no son las únicas, sino también, por ejemplo, tenemos a la vía de administración intradérmica. Esta de administración vía intradérmica, y ténganlo muy en cuenta y recuérdenlo, tiene que ver mucho con aquellos exámenes que se realizan para poder comprobar si un paciente tiene alergia. Entonces, ¿qué vía se utiliza? La vía intradérmica, ¿ya? Pero no son solamente, a ver, uno, dos, tres, cuatro tipos de inyecciones. A lo que he averiguado es que existen aproximadamente 14 vías de inyección
justamente por esta vía parenteral o inmediata, ya aproximadamente 14. Entonces imagínense, de los 14 los más importantes, como siempre tenemos que solamente recordar. Entonces aquí les voy a pasar lo que es ahora de la administración. eh, ya, entonces son 3 links lo que les estoy pasando. Listo. Ahora finalmente vamos a tener lo que es ahora la dosificación medicamentosa. Entonces, en la dosificación medicamentosa, ¿qué unidades de peso utilizábamos? ¿Alguien me podría mencionar? Porque ya justamente ya les he mencionado. Miligramo, gramo y mililitro, ¿no? Entonces, estas dosificaciones existen 3 tipos de dosis: la dosis efectiva, o su otro nombre, o dosis terapéutica. ¿Y por qué se llamará así? Porque es la cantidad, se refiere justamente, su definición es la cantidad de fármaco que produce un efecto determinado en el 50% de los pacientes. O sea, dosis efectiva o dosis terapéutica, o también podemos llamarla como una dosis que va a hacer justamente el efecto que nosotros estamos buscando en el paciente. Ahora, la dosis letal es la cantidad de fármaco que produce la muerte en el 50% de los animales. ¿No? Esto más que todo tiene que ver, digamos, con los roedores, porque nosotros no administramos dosis letales, pero sí podría ser por accidente. Mucho cuidado. Entonces, eso ya hemos visto lo que es la toxicidad de los fármacos. ¿Y cuándo ocurre? O sea, cuándo se producen sobredosificación, toxicidad, eh, dosis letales y así. Ahora, después tenemos a la dosis usual. La dosis usual es la dosis en la que puede esperarse un efecto terapéutico y que es determinada según la experiencia médica, básicamente mediante estimaciones. Entonces, cuando menciono aquí, justamente lo coloco entre lo que es en mayúsculas estimaciones, se refiere a las aproximaciones. Y nosotros justamente diariamente vamos a realizar o vamos a administrar dosis usuales. ¿Ya? Siempre vamos a usar lo que son dosis usuales, porque nosotros no utilizamos lo que son fórmulas. O sea, yo por ejemplo, en una de las retros de la semana, bueno, los que han venido les he explicado cómo yo, por ejemplo, calculo una determinada dosis para un paciente. Entonces, bueno, ahí les expliqué detalladamente, pero básicamente en resumen ahora les digo, solo por ahora, que lo que realizo son estimaciones. Lo que ustedes también van a hacer son estimaciones, o sea, aproximados. Y van a tener toda una serie de parámetros para poder determinar esas dosis. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, coloco estos ejemplos de endomórfico, mesomórfico, ectomórfico. Eso justamente, por ejemplo, es un factor que nos va a ayudar a determinar qué cantidad podemos darle al paciente. Por ejemplo, en un paciente, digamos, en un paciente fornido, no va a ser la misma dosis que en un paciente que tiene una contextura física normal, o en un paciente que tiene una contextura delgada. Entonces, por ejemplo, ese es un dato, por ejemplo, para poder calcular una dosis. Por eso calcular nada más, estimar, un aproximado. Ahora, luego tenemos lo que son, bueno, esto lo que tiene que ver con las dosis, y justamente cuando nosotros administramos un fármaco con su dosis correcta, lo que logramos es un efecto terapéutico, ¿no? Lo que es la dosis efectiva o dosis terapéutica. Pero también existe, por accidente o por diferentes factores que podrían pasar, que ya he mencionado antes, que podría existir lo que es una sobredosificación. Sobredosificación. Y cuando existe sobredosificación van a existir efectos tóxicos, no efectos colaterales, efectos secundarios. Y si la sobredosificación es muy extrema, entonces un efecto letal, no entonces de muerte. Por eso de ahí he colocado el EMOS. Luego tenemos el efecto terapéutico que ya mencioné. Y luego tenemos
justamente si existe sobredosificación, existe la subdosificación. Entonces, ese es un nuevo término para que ustedes recuerden. ¿Y qué significará? A ver, si sobredosificación es un aumento excesivo de dosis, entonces la subdosificación es una cantidad disminuida de dosis, ¿no? Entonces, cuando existe una cantidad muy mínima, ¿no? Justamente no se produce un efecto, por eso aquí menciona sin efecto, ¿no? Y cuando no hace efecto, justamente el paciente queda con payaso y nosotros quedamos ahí como que, ¿qué pasó ahí? Entonces, por eso es que justamente, y hay factores que justamente intervienen, ¿no? Para que se produzca una subdosificación o una sobredosificación, y lo que nosotros tenemos que lograr es una dosis donde se pueda lograr un efecto terapéutico, ¿ya? Y por eso es que justamente se estudia farmacocinética principalmente. Luego tenemos factores que influyen en la dosificación, así como les he mencionado lo que es en farmacocinética, como también en toxicidad de los fármacos. Igual existen justamente factores que influyen en esta dosificación. O sea, son los mismos factores, se repiten, y los más principales yo les menciono. Entonces están las patologías. ¿Por qué pondré? No hay, por ejemplo, el hígado, los riñones, y después la edad, en qué tendrá que ver la edad, luego el peso. Bueno, aquí se agrega justamente ya el peso, ¿no? Porque lo que veíamos siempre era patologías de edad, pero aquí se está agregando el peso. Luego también las hormonas sexuales, que también intervienen en lo que es, por ejemplo, lo que es en el, bueno, intervienen en la farmacodinámica de los medicamentos. Y luego también tenemos la interacción medicamentosa, ¿ya? Entonces, estos factores son los que van a interferir o van a influir en la dosificación. ¿Listo? O sea, van a interferir a que se modifique la dosificación. Luego tenemos la indicación farmacológica. La indicación es la instrucción de la forma de empleo de los medicamentos en estados de enfermedad. Por otro lado, el tratamiento es el conjunto de medidas y estrategias que tiene como objetivo principal curar, aliviar o prevenir enfermedades. Luego tenemos a la terapéutica, y bueno, nuestra materia justamente se llama farmacología general y terapéutica, ¿no? Pero ¿qué significa terapéutica? Es parte de la medicina que se ocupa de los medios empleados en el tratamiento de enfermedades y la forma de aplicarlos. Cuando menciona que se ocupa de los medios empleados, bueno, en este caso, nosotros que empleamos son medicamentos. Esto para el tratamiento de enfermedades y cómo nosotros lo aplicamos, por eso la forma. Luego la farmacoterapia, bueno, ya es la, bueno, terapia con medicamentos, ¿no? Terapia con fármacos. Pero si definimos es la ciencia y aplicación de los medicamentos para la prevención y tratamiento de las enfermedades. Tenemos luego lo que son 4 tipos de tratamiento. Entonces tenemos aquí lo que es el tratamiento profiláctico o tratamiento preventivo. Entonces, un ejemplo que justamente en el libro les menciona son las vacunas. Entonces, con el tratamiento profiláctico se evita, así en resumen, ¿no? El tratamiento profiláctico preventivo o nos previene, así va el término, ¿ya? Y si hablamos, a ver, aparte de vacunas, también este tratamiento se realiza, bueno, nosotros también aplicamos este tipo de tratamiento, y es justamente cuando se realizan cirugías, ¿ya? Entonces, nosotros justamente realizamos cirugías bucales, por ejemplo, las extracciones dentales. Entonces, en algunos casos, realizamos tratamiento profiláctico preventivo. Entonces, pero eso más adelante ya vamos a ver, ¿ya? Pero ya les estoy adelantando. Luego tenemos el tratamiento etiológico o causal o curativo. Entonces, ¿qué significa justamente etiológico o etiología? Entonces, etiología significa origen, la causa. Entonces, en este tratamiento lo que se ataca o lo que se trata es al causante de la enfermedad. Por ejemplo, en una caries se ataca a lo que son a los microorganismos que producen la caries. Entonces, lo clásico que se utiliza justamente es la amoxicilina. ¿Listo?
Entonces aquí, por ejemplo, ustedes se preguntarán por qué habré colocado lo que es aquí el espermatozoide y lo que es el óvulo. Bueno, entonces etiológico, como les dije, significa origen, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro origen? El origen justamente de la unión de dos células, ¿no? Pero ahí solamente es una referencia nada más. Tratamiento supresivo. El tratamiento supresivo hace referencia a las manifestaciones de una enfermedad. Por ejemplo, o también se puede decir, hace referencia a los signos. Entonces, ¿qué son los signos? Y los signos justamente son aquellas manifestaciones que nosotros podemos ver, tocar. Entonces, aquí, por ejemplo, en la imagen central que estamos viendo, por ejemplo, una hinchazón, ¿no? Una inflamación. Y eso, por ejemplo, se produce, por ejemplo, cuando se realizan lo que son extracción de terceros molares o incluso cuando se producen ciertas patologías por caries muy avanzadas y así, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando es por extracciones de terceros molares, para ese tratamiento supresivo, o sea, para suprimir esa inflamación, lo que se administra antes es la dexametasona, ¿ya? Y generalmente se administra por vía intramuscular. Entonces hay mucho ojo, entonces por eso les he enviado justamente un video demostrativo de esa vía intramuscular. Entonces, miren, si por ejemplo tal vez la enfermera no está en ese lugar, entonces nosotros vamos a tener que colocar la dexametasona. Luego, ¿qué más tenemos? El tratamiento sintomático o funcional. Entonces, el sintomático va a tratar lo que son los síntomas. ¿Y qué son los síntomas? Todo lo que el paciente siente. Entonces, ¿qué es lo que siente principalmente? ¿Cuál es el motivo de consulta de un paciente? Aquel que siente dolor, ¿no? El dolor siempre es el motivo de consulta principalmente. Entonces, por ejemplo, entonces, como dice tratamiento sintomático o funcional, ¿por qué será funcional? Pues justamente cuando a una persona le duele algo, no puede realizar algo, o sea, se le imposibilita, no puede hacer funcional, o sea, no funciona, si va a término. Entonces, de ahí justamente que le han colocado ese otro nombre, ¿no? Tratamiento funcional. Entonces, lo clásico, como ya les había mencionado en el anterior reto, ¿no? El Novadol. ¿Y qué es lo malo de esto del tratamiento sintomático? Pues que obviamente el paciente toma el medicamento, se siente feliz, pero solamente es por un determinado tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que dura el medicamento. Luego tenemos tres métodos de tratamiento, no tres tipos. Ya hemos hablado de cuatro tipos de tratamiento, ahora vamos a hablar de tres métodos de tratamiento. El método intensivo hace referencia cuando de una dosis de un fármaco se duplica esa dosis. ¿Ya? Entonces se aplica una doble dosis y eso generalmente se ve con lo que tiene que ver justamente con el tratamiento profiláctico, cuando les había mencionado con un antibiótico que va a ser principalmente la amoxicilina. ¿Ya? Entonces, tiene que ver mucho con este tipo de tratamiento y el método intensivo. Y bueno, la cuestión es que con ese método intensivo, como se administra doble concentración de medicamento, al mismo tiempo la concentración del fármaco va a ser rápida. O sea, no va a ser, digamos, tal vez un poquito, como estamos viendo ahí las curvas, ¿no? Tal vez un poquito más ascienda esa curva, ¿no? Pero justamente tiene que ver con eso. Luego tenemos el método acumulativo. En este método, como dice, acumular poco a poco, entonces permite llegar a una concentración de manera o de forma gradual, ¿ya? Entonces, cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, digamos, lo toma a las 8, luego a las 2 de la tarde, luego a las 8 de la noche, ¿no? Pero aquí justamente yo les coloco por eso varios relojes, o sea, tiene que ver con el tiempo, o sea, a medida que pasa el tiempo, la concentración va aumentando poco a poco, ¿no? Así, ¿no? Pero eso, ya. Luego tenemos el método no acumulativo. En aquí solamente nos menciona que en este no acumulativo el paciente o al paciente se le trata con una sola dosis, nada más, con una sola administración. Y por ejemplo, nuevamente hago referencia bien clásicamente a este medicamento, el Novadol,
Y bueno, por ejemplo, tiene el dolor, digamos estaba el paciente con un dolor de muela, se ha tomado el Novadol y luego que ha tomado ha pasado 30 minutos, se le ha calmado, ha estado feliz, pero solo ha sido por un tiempo. En algunos casos hay pacientes que se automedican. Entonces, cuando se automedican principalmente, como que se acostumbran a tomar el fármaco y como ya no les duele, piensan que al ya no dolerles, ya se ha pasado o sea, si ya no les duele, ya no les molesta, entonces ya para qué van a ir al dentista, ¿no? Entonces se conforman con eso, pero con eso que están haciendo, no están atacando lo que es al factor etiológico, o sea, no se están realizando un tratamiento etiológico como hemos visto, solamente se están realizando un tratamiento sintomático. Entonces, y bueno, entonces como no están atacando al factor etiológico, como se están automedicando, pues la caries tranquilamente sigue avanzando y bueno, pues hasta que hay, llegan casos severos donde solamente queda extraer el diente. Finalmente, ahora sí tenemos lo que es la prescripción de medicamentos. Entonces, prescripción viene de lo que es del latín prescriptio, que significa ordenar o mandar, ¿ya? Entonces, la prescripción es el acto profesional del médico o odontólogo que consiste en recetar una determinada medicación o indicar un determinado tratamiento a un paciente. ¿Ya? Entonces no siempre tiene que ver con medicamentos, sino también con diferentes tipos de tratamientos. Pero lo que sí está muy ligado con la prescripción, con los medicamentos, es la receta médica. Entonces, otros lo colocan solamente receta, pero no. Hay recetas, ¿no? Recetas de cocina, recetas de postería, ¿no? Pero entonces por eso siempre hay que aclarar, receta médica. Entonces, ¿qué es la receta médica? Es el documento legal, una mayoría lo define así, documento legal, por medio del cual los médicos capacitados prescriben la medicación al paciente para su adquisición por parte del farmacéutico. ¿Ya? Entonces, aquí lo correcto es que este concepto se debería agregar lo siguiente. La receta médica es el documento médico legal. ¿Ya? El documento médico legal. Bueno, entonces, cuando menciona el término legal, es que justamente esta receta médica que ya aquí vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí tenemos la receta médica. Esta receta médica, al constituirse en un documento médico legal, es que con este documento eh, muchas veces o algunas veces pueden ocurrir ciertos accidentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto más que todo se refiere, eh, no sé si alguna vez ustedes han escuchado lo que es la iatrogenia. ¿Alguien por ahí tal vez sabe qué significa iatrogenia? ¿No? Entonces, iatrogenia, mala praxis, mala práctica, ¿no? Entonces, ocurre que a veces, bueno, mmm, muchas veces ciertos pacientes cuando, pues, como ya hemos mencionado, ¿no? Existen dosis letales, dosis que producen efectos tóxicos, entonces en esos casos puede que existan ciertos momentos o ciertas eventualidades donde el paciente le haga daño el medicamento. Cuando le hace daño el medicamento, hay ciertos pacientes que son, perdón por decirlo así, tal vez molestosos, se nos agarran con nosotros y nos pueden hacer un juicio. Entonces, y a veces eso no es justamente por culpa de nosotros. Bueno, a veces tal vez puede ser por accidente porque tal vez no hemos realizado una buena receta, pero a veces justamente por eso es que justamente tiene que escribirse correctamente lo que son las dosis, el número de cápsulas, todas las indicaciones, cómo debe tomar el paciente el fármaco para que no sufra de esos diferentes efectos tóxicos o efectos locales en el peor de los casos. ¿Ya? Así. Entonces, por eso es que justamente
se constituyen en un documento médico legal y por eso debe estar correctamente realizado este documento, esta receta. Entonces, ¿cuáles son sus partes? Primeramente el encabezamiento, que también se conoce como ficha legal o ficha profesional, y luego tiene lo que es el cuerpo de la receta con todos estos componentes que tiene, ¿no? Y bueno, entonces, luego tenemos, bueno, esa es una forma, es un formato. Aquí tengo otro formato, y este otro formato, por ejemplo, es de otro país, o sea, cada país tiene su lo que son, bueno, tienen sus diferentes, eh, bueno, tienen sus diferentes maneras, ¿no? De llevar a cabo lo que son justamente la manera de prescribir medicamentos. Entonces, en algunos son muy serios, o sea, son muy comprometidos con esto, porque ya les mencioné de los aspectos legales, y por eso tienen diferentes formatos, incluso así más bonitos y vale también, ¿no? Entonces, igual tienen, ¿no? Lo mismo su preinscripción, inscripción y demás, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra receta médica, pero que esto es de Argentina, por ejemplo, ¿no? Aquí tiene casi lo mismo, no varía mucho, ¿no? Pero la diferencia es que aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, se agrega, aparte del nombre genérico, un nombre comercial, ¿no? Es un pequeño detalle ahí, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Luego tenemos, bueno, eso es justamente la expectativa, ¿no? Ver justamente recetas médicas de esa manera, ¿no? Es una expectativa, pero como generalmente llegamos justamente a recetar, este es un ejemplo, ¿no? Así. Entonces, al paciente se le tiene que informar de todo cuando se le va a administrar el medicamento, ¿ya? Entonces, es toda la información que se le debe dar o proporcionar al paciente y, por ejemplo, qué efectos le va a producir el medicamento, ya sean desde efectos terapéuticos como también efectos colaterales, ¿ya? Y también efectos tóxicos, si es que el paciente no obedece las instrucciones. Ya hemos visto efectos indeseados, luego las instrucciones, por ejemplo, instrucciones en qué momento debe tomarlo, tal vez con qué comidas no debe consumirlo, o qué comidas o qué alimentos no debe consumir. Luego de las advertencias, por ejemplo, tal vez existen, por ejemplo, medicamentos que son somníferos o tranquilizantes y, por ejemplo, en esos pacientes tal vez son conductores de movilidad, entonces hay que advertirles que no manejen movilidades en caso de que se les administre algún hipnótico, algún somnífero, algún tranquilizante, y así como también mencionarles lo que es la próxima cita y al final mencionarles si está todo claro. ¿Ya? Entonces, no es que solamente tú le das el ibuprofeno, ya es la dosis, es la cantidad y por 3 días pones tu firma y nada más. No, sino hay que hacer todo un procedimiento, hacer todo que informarle al paciente no, eh, para no sufrir justamente de diferentes perjuicios, ¿no? Entonces, y bueno, aquí por ejemplo, cuando al paciente lo que se recomienda es que cuando a un paciente le recetamos algún medicamento, tenemos que controlarle, o sea, preguntarle si le ha hecho algún efecto, si está sintiendo eh, algún alivio, o tal vez está sintiendo algo mal, no sé, algún efecto, tal vez algún dolor de estómago, mareos, ¿no? Entonces, eso justamente se le conoce como fármaco vigilancia. ¿Listo? Entonces, saber todo, o sea, todo el proceso por el cual durante el cual el paciente está tomando el medicamento, ¿no? Saber datos. Y bueno, ahora tenemos lo que es el nombre genérico y el nombre comercial. Entonces, el nombre genérico es el nombre del fármaco o principio activo que ya hemos visto. Por ejemplo, paracetamol, ácido acetilsalicílico, ketorolaco, ibuprofeno, amoxicilina, ¿no? Los más conocidos que nosotros vamos a utilizar. Y eso justamente hace referencia al nombre genérico.
pero también existe el nombre comercial. Y el nombre comercial, si vale el término, es como el nombre, bueno, o sea, se le puede decir como el nombre que se le pone a, o sea, como una, a ver, ¿cómo le podemos llamar? Puede ser un nombre como un nombre ilustrativo, como un nombre así que sea conocido por todos, o sea, como un nombre bonito, como un nombre decorativo lo ponemos, ya como un nombre decorativo que se le coloca a todo el medicamento, al fármaco. Entonces, por ejemplo, aspirina. Y todos ven, es un nombre bien, bastante llamativo y decorativo, ¿no? Aspirina, porque muy pocos conocen lo que es el nombre genérico, ácido acetilsalicílico, es todo largo, ¿no? Entonces, es que existen nombres así largos, ¿no? Como este ácido acetilsalicílico. Entonces, para eso, justamente ya aspirina, simplemente la coloca. No, y bueno, por ejemplo, en la cajita también tiene lo que es la forma farmacéutica o preparado farmacéutico, la concentración o dosis y la caducidad, que es muy importante, o sea, la fecha de vencimiento, ¿ya? Entonces, ¿por qué pongo un versus? Entonces, el versus es porque justamente, o sea, ¿cuál conviene? O directamente en nuestro recetario colocamos el nombre genérico, o sea, por ejemplo, ibuprofeno, o podemos o colocamos lo que es un nombre comercial, puede ser, digamos, Donodol, digamos, ¿ya? Entonces, puede ser eso. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí les menciono, miren, el ketorolaco y el ketorolaco, este es un nombre genérico. ¿Listo? O sea, todos conocemos ketorolaco, o sea, nosotros, los que estudiamos, pero en las farmacéuticas que le colocan un nombre llamativo, un nombre decorativo, Donodol, y por ejemplo, eso es de una empresa farmacéutica. Otra empresa farmacéutica que le coloca Ketorol. Ahora la pregunta es, ¿por qué varían? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, de colocarle diferentes nombres, ¿por qué hacernos tanto lío? O sea, ¿por qué no todos deberían colocarle Ketorol o no todos Donodol? No, porque y existen más nombres incluso que se le da al ketorolaco, o sea, en sus nombres comerciales. Y para lo peor incluso es que también no solamente varían en eso, en su nombre comercial, también varían en su precio. Entonces, hay otros de otras empresas que o sea, sus precios son elevados, en otros son intermedios, en otros son precios económicos. Entonces, ¿cuál será la diferencia ahí? Entonces, eso justamente es su misión de ustedes, averiguar por qué existe esa diferencia, más que todo en los precios. ¿Ya? Entonces, así. Y bueno, entonces ya para ya finalizando los respectivos memes, como siempre, ¿no? Entonces, toda receta médica tiene que estar, como es un documento médico legal, tiene que estar hecho con una letra legible. Entonces, este meme, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, claro, el farmacéutico entenderá tal vez, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que tener esa ética, esa conducta moral, o sea, porque como nosotros nos estamos formando, tenemos que tener ciertos principios, ¿no? Entonces, y tenemos que ser correctos en muchos aspectos, y principalmente en la receta médica. Y ya hemos visto por qué, ¿no? Por todos los efectos tóxicos, nocivos de los fármacos y así, ¿no? Bueno, ese es otro meme, por ejemplo, que también, bueno, no está lejos de la realidad, porque existen casos donde justamente a veces a un paciente le recetas un fármaco y no vas a ir hasta su casa digamos, no le ha hecho efecto el fármaco, el medicamento. Pero, digamos, el paciente vive, no sé, no, nosotros, digamos, vivimos en la ciudad y el paciente vive en el alto y, digamos, estamos a 8 de la noche y en las 8 de la noche no vamos a estar yendo hasta su casa, ¿no? Entonces, en esas situaciones de emergencia, nosotros, bueno, tenemos que recurrir a un nervio, ¿no? A una vía, ¿no? Lo que es la virtualidad. Entonces, por WhatsApp, indicarle, ¿no? Bueno, esta no es la forma, ¿no? De decirle uno, sino darle las respectivas indicaciones con audios, escribirle, bueno, ver las maneras justamente. La cuestión es que hay que informarle bien acerca del medicamento. Luego aquí también está, bueno, y no, entonces, justamente, bueno, eso de saber nombre genérico y nombre comercial es más que todo, más que todo está indicado por los farmacéuticos, ¿no? Pero
para nosotros también, porque, ¿por qué para nosotros también? Porque justamente hay pacientes que, o sea, nos indican, nos mencionan que, por ejemplo, nos dice, no, este medicamento me ha hecho bien, pero el otro no me ha hecho bien, te dice. Entonces, y, o sea, son los mismos, o sea, es igual que torolaco, pero te mencionas, o sea, digamos, te trae las cajitas y te menciona incluso así. Entonces, de ahí que justamente tenemos que averiguar esas diferencias, por qué, o sea, qué diferencias tiene en su nombre comercial de cada empresa farmacéutica y los precios y todo lo demás. ¿Y por qué también los precios? Entonces, aquí justamente había colocado fármaco, o sea, todo lo que tenga que ver con lo que es los precios de los medicamentos, de eso se encarga la farmacoeconomía, ¿no? Entonces ya hemos visto farmacodinamia, farmacocinética, farmacotecnia, en el tema 4 toxicidad de los fármacos, o también lo hubiéramos llamado farmacotoxicidad, y ahora estamos viendo, ya hemos visto farmacovigilancia, y ahora la farmacoeconomía ya también, ¿no? Entonces es que existen también pacientes que, bueno, que vienen a la facultad y, bueno, existen pacientes que vienen de bajos recursos, ¿no? Entonces hay que tomar todos esos aspectos a la hora de administrar un fármaco. Entonces no solamente es, como les dije al principio, cuando les expliqué la receta médica, no solo es colocar un medicamento como tal y tal, y no, sino que averiguar muchos aspectos, ¿no? Incluso lo económico. Y bueno, entonces con eso estaría dando fin lo que es este tema número 5 de farmacotecnia.